Cuando alguien lastima, deja secuelas profundas en un corazón que ha confiado demasiado, tantas que marcan el cuerpo y la mente para siempre. A veces, escuchar su nombre, verle por la calle, recordar alguna situación vivida junto a esa persona, duele o asusta, y allí uno se da cuenta que no es el mismo, que la relación se rompió y que debe pasar un largo tiempo para reconstruir los lazos, o mejor dicho, para sanar nuestro corazón. Hola, soy Ara Mosés y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Según investigaciones publicadas en portales de psicología conductual, aproximadamente el 82% de las personas a nivel mundial reportan que les han roto el corazón al menos una vez en la vida. Y sus causas principales destacan una ruptura de mutuo acuerdo o separación, una infidelidad o traición, rechazo o amor no correspondido. Eso significa que más de una persona puede comprender lo que la otra persona siente en ese momento de dolor. Y esto es porque científicamente se ha corroborado que el cerebro interpreta el dolor emocional como un dolor físico, es decir, activa las mismas áreas que registran el dolor como quemarse o romperse un hueso. Por tanto, también se activa partes del cerebro que permiten sentir empatía por el otro. Aún así, suele suceder que muchas veces el dolor emocional supera las capacidades de la persona al punto en que la obliga a desarrollar mecanismos de defensa con el fin de sobrevivir a esa etapa, como por ejemplo desconexión emocional, o en otras palabras, la persona levanta muros invisibles para no sentir nada, creyendo que si se blinda contra el dolor, también estará a salvo de futuras traiciones. Al final del día, este estado reconfigurará su comportamiento y terminará transformando su relación con el mundo, pues ha dejado de sentir, ha dejado de conectarse con los demás y con su propia vulnerabilidad, por lo que podemos apreciar a alguien distante y frío. Así que a partir de mis estudios más recientes y clases, he reforzado la creencia de que el dolor causa que el ser humano actúe con el fin de salvar su integridad. Y si ha vivido en el dolor por mucho tiempo, estas barreras han congelado su proceso de trascender ese sufrimiento, ya que ha decidido adoptar actitudes automáticas que cuidan su mundo sin darse cuenta que lo que hace hiere a otras personas. Y lo que digo, o lo que intento decir, es que he llegado a la conclusión de que las heridas emocionales no resueltas impulsan a las personas a herir a otros a causa de defenderse a sí mismas. Entonces, aquí es donde surge la pregunta de este episodio. ¿Me atrevería a tomar un café con alguien que me ha herido? Mi respuesta sería sí, a pesar de que tenga el corazón hecho pedazos y mi cuerpo se agite por el nerviosismo, me sentaría con la persona que me ha herido. Y esto más que un acto de obligación para retomar los lazos o para cerrar el ciclo, lo veo como el acto final para tomar una decisión importante. ¿Esta persona me hace crecer o me retiene? Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, si observamos el estándar sumamente alto de Jesús, su creencia incomoda a la mentalidad actual, pues en Mateo 5, versículo 44, comunica a una gran multitud: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y en unos pasajes más adelante, en Mateo 18, versículo 22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a alguien que lo ofende, Jesús le responde que hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Entonces es aquí cuando dos fuerzas chocan, en mi opinión, pues por una parte está el enfoque moderno muy válido para la salud mental, donde defiende la idea de analizar si una persona nos retiene para así decidir si la dejamos atrás. Pero por otro lado, Dios por medio de Jesús invita a sentarnos con quienes nos hieren para perdonar, sanar y en la medida de lo posible restaurar, porque su medida es el amor sobre todas las cosas.
Por lo que todo esto me causa que piense qué se puede hacer frente a este dilema. Al inicio comencé hablando sobre cómo el dolor reconfigura el comportamiento del ser humano con el fin de abrir el debate de cómo las personas que nos hieren apenas son conscientes de lo que hacen, pues si se observa con detalle y con una mente más objetiva, podemos observar que sus palabras y acciones pronuncian ira, malestar, rabia, tristeza, desolación, quebranto, abandono, rechazo, es decir, reflejan heridas causadas por muchas experiencias que no han sido tratadas. Y es aquí cuando veo lo que Jesús quiso decir con ámenlos y oren por ellos, porque ellos son sus ovejas, las que perdieron el rumbo en este mundo y las que olvidaron su camino a casa. Entonces tiene mucha razón incluso el haber dicho en Lucas capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues es cierto, pues quienes nos persiguen, quienes lo persiguieron a él, lo condenaron y lo crucificaron, estaban actuando de acuerdo a lo aprendido en la tierra, donde no solo hay cosas maravillosas, sino también cosas que dañan y lastiman, dominadas y distorsionadas por las fuerzas del mal. Es decir, es cierto que no saben lo que hacen porque sus acciones no están dirigidas por la gracia de Dios, sino por las heridas más profundas y escondidas que siguen causándoles daño, y que solo pueden dejar de doler cuando esa persona toma la decisión de sanar. No obstante, aún así debo abrir un pequeño paréntesis aquí, pues el hecho de decir que no saben lo que hacen no significa que sus actos no tengan consecuencias o que se debe normalizar el daño, sino que hay que entender que su crueldad es el síntoma de su propia infección interna. Entonces, Jesús no justifica el pecado de quienes lo crucificaron, justificó la necesidad de perdonarlos porque estaban ciegos. Y en un lenguaje menos complicado, para mayor comprensión, para mí, lo que él trató de decir fue que es cuando un hombre sale de su casa y se rompe la pierna en el camino. Alcanzar el dolor fue sencillo, pero llegar a la sanación completa es un proceso difícil porque requiere de una constante rehabilitación. Y cualquier persona que haya pasado por eso puede afirmar que lo que más duele no es la caída, sino el proceso de recuperarse. Y esto por el hecho de que debemos ser conscientes cada minuto de nuestra vida, porque es allí donde el cuerpo biológicamente se está volviendo a reconstruir y el cerebro está comenzando a crear nuevas redes neuronales con el objetivo de trascender la situación de la mejor manera. Por tanto, a partir de esto, entendemos un poco más, comprendemos el hecho de que el dolor emocional, a diferencia de la fractura física, no siempre se ve a simple vista, porque cuando el quiebre es del alma, la persona herida suele camuflajear su dolor detrás de una coraza de hostilidad, convirtiéndose en el agresor de otros para no tener que enfrentarse a su propia desolación. Es por eso que este proceso de sanar duele más que la herida original, porque exige derribar esa armadura, mirar de frente el rechazo o el abandono del pasado y obligar al cerebro y al corazón a aprender a reaccionar desde el amor y no desde la defensa. Entonces, esto significa que se requiere una rehabilitación diaria donde cada pensamiento de ira debe ser conscientemente reemplazado por la gracia del Espíritu Santo. Al final, discernir esto no justifica las ofensas de quienes nos dañan, pero nos libera del poder que han ejercido sobre nosotros. Nos permite ver a nuestros perseguidores no como monstruos invencibles, sino como seres quebrantados que caminan a ciegas. Al igual que Jesús en la cruz, cuando logramos mirar más allá del golpe y ver la fractura interna del otro, el dolor y la herida causada deja de controlarnos y hace que pasemos a ser personas que evitan reaccionar desde la ofensa para hacerlo desde la compasión, porque finalmente hemos internalizado que el perdón no es debilidad, sino el primer paso para sanar y para regresar a casa con nuestro Padre Celestial. Aún así, a esta situación he de agregarle un elemento más: el hecho de cuidarnos a nosotros mismos mientras estamos tomando un café con la otra persona,
porque sí, hemos comprendido la situación, hemos reflexionado sobre lo que puede estar pasando en la vida de a otra persona, hemos decidido perdonarlo desde la compasión, pero también debemos recordar que somos humanos y que nuestro propio corazón aún está en proceso de sanación. Por lo que sentarnos a tomar ese café no implica que debemos restaurar una relación de complicidad con alguien que no ha decidido sanar su propia fractura, ni tampoco convertirse en un blanco pasivo para que nos sigan lastimando. De hecho, la cuestión es aprender a diferenciar el perdón de la reconciliación, dos conceptos que a menudo se confunden pero que operan en dimensiones completamente distintas. Pues mientras que el primero es un regalo unilateral, el segundo es un puente bilateral, que requiere obligatoriamente que ambas partes estén dispuestas a sostener el peso de la honestidad, el cambio y la reparación. De esta manera se entiende el por qué Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos y a perdonar 70 veces 7, para liberarnos y para ser consciente de nuestras acciones y decisiones, ya que él mismo, amando con fuerza inquebrantable, sabía cuándo retirarse de la multitud que intentaba lastimarlo o cuándo decirle a sus discípulos que se sacudieran el polvo de los pies y continuaran su camino si no eran bien recibidos. Cuidarse a uno mismo en esa mesa o en cualquier lugar es entender que la compasión y el establecimiento de límites saludables no son conceptos opuestos, sino las dos caras de la misma moneda del amor. Por ende, frente a estas situaciones que nos causan daño, en nuestro proceso de sanación debemos dedicar tiempo importante en aprender a crear límites saludables, en donde hay que, primero, establecerlos, para que sea un acto de amor propio y no una barrera para alejarnos de los demás. Segundo, abrazarlos, porque son ellos lo que permiten que la compasión sea sostenible en el tiempo, pues si no están o no se mantienen, el acto de amarnos se debilita y el acto de amar al prójimo se transforma en una exigencia destructiva que nos desgasta. Y tercero, practicarlos, para así perdonar 70 veces y mantener el canal de la gracia abierto. Eso sí, esas 70 veces no son 70 oportunidades para que nos vuelvan a romper. Con esto está claro que Jesús nos enseñó a amar sin condiciones, pero también a evitar caer en un patrón de sumisión ciega y de abuso. Entonces podemos darnos cuenta que ya hemos reencontrado la respuesta al dilema entre la salud mental moderna y el estándar espiritual de Jesucristo, la cual no se encuentra en elegir uno y desechar el otro, sino en integrarlos con madurez, porque la decisión de sentarse en la mesa con quien nos hirió es para ofrecer el perdón que libera nuestra alma del resentimiento y para mirar el dolor con los ojos de la gracia. Pero al mismo tiempo, sentarnos con el otro también es para evaluar el terreno. Si la otra persona elige quedarse con su hostilidad y usar sus heridas como armas, el acto más grande que nosotros podemos hacer para ella y para nosotros es perdonarla en silencio, levantarnos de la mesa y desearle sinceramente que encuentre su camino de regreso a casa, mientras nosotros continuamos caminando protegidos por la gracia que ha empezado a sanarnos. Por eso, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1, del 9 al 10, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que Dios te acompañe esta semana tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. Espero que te haya gustado y si es así me gustaría saberlo en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.